Hola, en primer lugar quisiera agradecer al comité organizador el hecho de que haya aceptado mi propuesta de comunicación para este Congreso Internacional del Grupo de Investigación de Escritoras y Escrituras. Mi ponencia lleva por título El cuidado del cuerpo de las mujeres en la obra de Alessio Piemontese y forman parte de una investigación que está en desarrollo para un proyecto que lleva por título Remedios para las enfermedades femeninas en Europa en los siglos XVI y XVII, de lo cual mi intervención será un pequeño anticipo del trabajo que estamos desarrollando bajo la dirección de la profesora María Muñoz Benavent de la Universidad Miguel Hernández. Mi comunicación tiene diferentes aspectos o intentaré abordar, en primer lugar, la vernacularización de la ciencia, es decir, de cómo estos saberes científicos, especialmente médicos o medicinales, tuvieron en el siglo que estamos abordando, en el siglo XVI, desde mediados de este siglo concretamente, esta vernacularización, que no solo tiene que ver con la popularización de estos saberes médicos, sino también en el uso de las lenguas vernáculas, es decir, en los vulgares, en el uso de las lenguas vulgares o de los romances, en la transmisión de los conocimientos medicinales, es decir, el latín que se había erigido, ¿no?, como lengua de cultura y de transmisión del saber, seguirá durante este siglo y durante los siglos posteriores siendo la lengua predominante de la academia. Pero encontramos precisamente en este renacimiento italiano un hecho paradójico, y es que el uso del vulgar se equiparará al uso del latín. Ambos convivirán, tendrán su espacio, pero en la transmisión de los secretos, de esta literatura de secretos, cobrará una especial significación. En segundo lugar, abordaremos los denominados libros de secretos, en los que uno de los mayores ejemplos o máximos exponentes constituirá I Secreti Reverendo Don Alessio Piemontese, una obra que nace como un compendio de toda aquella transmisión de los saberes y conocimientos medicinales que se habían desarrollado ya desde la antigüedad y que en el Renacimiento cobran una especial significación. Concretamente, esta obra será una de las primeras en editarse y en publicarse, datará de 1555 y que tendrá una amplia difusión no solo en el territorio de la península itálica, sino también en el resto del continente europeo, como abordaré más adelante. De esta extensa obra, de hecho, me centraré únicamente en dos aspectos. Por un lado, el cuidado del cuerpo femenino y por otro, la cosmética del cuerpo femenino. Pues creo que se ajustan bastante bien a la temática del Congreso. Y finalmente finalizaré mi intervención con este Ausblick, es decir, con aquellos aspectos en los que esta investigación tiene una amplia repercusión. El primero de los elementos que quisiéramos destacar sería precisamente esta palabra, secretos, ¿no? ¿A qué se hace referencia? Pues muy bien, los secretos se tratan de aquellos saberes ocultos, ¿no?, que se creía que Dios había otorgado a todas las cosas que había creado, fueran especialmente a las hierbas, a los minerales, a los metales, es decir, toda obra de su creación poseía una serie de propiedades que competía a nosotros, ¿no?, a los seres humanos, descubrir precisamente esos usos, esas propiedades y utilizarlas en nuestro beneficio, sea, por ejemplo, para curar las enfermedades como para utilizarlas pues para diferentes usos, ¿no?, que podríamos imaginar. ¿Por qué estaban caracterizados? En primer lugar, debían ser ciertos, es decir, buena parte de estos conocimientos recabían en el uso de que fueran probados, ¿no?, fruto de la experimentación, debían tener algún provecho, ¿no?, especialmente medicinal, no ofender a la conciencia, especialmente a la conciencia religiosa, ¿no? Véase, ¿no?, que en este periodo estamos precisamente en un contexto en el que la religión cobra una especial relevancia a propósito del Concilio de Trento. Y por otro, debía resultar fácil de elaboración, venta y distribución. Es decir, debería tratarse de elementos, ¿no?, de ingredientes de estos secretos, de estas recetas medicinales, que fueran de fácil elaboración en el ámbito doméstico. Es decir, que las plantas, ¿no?, o los minerales fueran fáciles de obtener
por lo tanto, baratos y cercanos, y por otro, no necesitar un gran instrumental y que las recetas pues fueran explicadas de forma sencilla para que especialmente las mujeres, que eran el público receptor, como diré más adelante, tuvieran acceso y pudieran elaborarlas, como digo, en el hogar. Todo este vasto conocimiento procede de la antigüedad, ¿no? Tenemos a los grandes clásicos, no solo griegos, romanos, sino también árabes, que habían desarrollado ya escritos a propósito de los beneficios y propiedades de las plantas y de los minerales, pero será especialmente a partir del siglo XI y con especial determinación en el siglo XVI, ¿no? En el Renacimiento, cuando estos conocimientos cobran un gran auge. ¿No? Vemos cómo la medicina ya se había institucionalizado en el siglo XI con la Escuela Médica de Salerno, pero también en ciudades como Bolonia, como Montpellier o como París, en las que las universidades, especialmente aquellos centros de enseñanza de la medicina, tenían ya una gran fama. Durante este siglo, especialmente a mediados del siglo XVI, pero también el XVII, cobran una gran difusión por toda Europa. Estos libros se van a traducir a múltiples lenguas, también a las lenguas vernáculas, precisamente por esta popularización del saber, y entrarán en declive ya a finales del siglo XVIII o principios del XIX con la revolución científica, ¿no? En el caso español encontramos un buen ejemplo, por ejemplo, en Benito Feijóo, ¿no? Quien precisamente criticará el uso de estos secretos a favor de una ciencia ya más institucionalizada, en el que había dejado ya de un lado las supersticiones y aquellos elementos que aún perduraban en estos secretos renacentistas. Pero sí que conviene destacar que buena parte de estas supersticiones o de estas creencias y de estos saberes se siguen transmitiendo aún hoy en día en ámbitos populares, ¿no? Siempre preguntar a nuestros familiares, especialmente madres, abuelas, remedios para curar o para abordar ciertas enfermedades o dolencias. La obra en cuestión que tratamos de analizar se trata de Secrecia del reverendo Don Alessio Montese, que, como comentaba, se publica una primera edición en 1555, que ha sido corregida y enmendada por el propio autor, como así lo atestigua en el prólogo, 2 años más tarde, en 1557, cuando ve la publicación de esta primera edición y considera que hay una serie de errores y de bueno, pues de no solo léxicos, sino también de contenidos que se podrían mejorar o que debían mejorarse y también ampliarse, puesto que esta segunda obra será más voluminosa que la primera. Y será a partir precisamente de esta segunda edición, de 1557, cuando se traduzca a las diferentes lenguas vernáculas. Es decir, encontramos traducciones de estos periodos, de estos años, por ejemplo, en las ediciones españolas datan de 1563 y tienen procedencia desde el latín, desde el francés o desde el propio italiano, pero también las encontramos en inglés, en flamenco, en polaco, es decir, en lenguas más alejadas. La obra está dividida en 6 partes. En primer lugar, las recetas medicinales, aquellas que tienen que ver con las enfermedades, pero también de sustancias perfumadas, es decir, la elaboración de perfumes, la elaboración de confituras o de mermeladas, en productos cosméticos, también la elaboración de pigmentos o para el uso de orfebrería, ¿no? Lo que lo relaciona bastante con estos conocimientos alquímicos. De todas ellas, por cuestiones de tiempo nos centraremos únicamente en el primero, en las enfermedades y en los productos cosméticos, todos ellos aplicados a las mujeres. Respecto a esta primera parte, ¿no? El cuidado del cuerpo, vemos que existen recetas tanto para las mujeres como para el cuidado de los niños, de los hombres, o sea, de la naturaleza, ¿no? Del cuerpo masculino, como incluso de los animales, ¿no? Para favorecer la economía doméstica. Si nos centramos únicamente en las mujeres, vemos que buena parte de estos secretos tienen que ver con, por ejemplo, con el hecho de la lactancia, de los partos, por un lugar, ¿no? Para hacer multiplicar y venir la leche a las mujeres, o por ejemplo, para saber si una mujer se podrá empreñar. Y por lo que respecta a la cosmética del cuerpo de las mujeres, hemos establecido estas 3 categorías. En la primera de ellas, el cuidado de la cosmética del cabello, el cuidado de la cosmética del rostro o el cuidado del propio cuerpo.
Si nos detenemos en la cosmética del cuerpo, vemos que existe un amplio abanico de recetas que tienen que ver precisamente con el teñido del cabello. Sabemos que el canon renacentista estaba centrado, ¿no?, en una estética de la mujer de tez blanca y cabellos largos y rubios. Por eso, buena parte de las recetas tendrán que ver con el uso de estas aguas o lejías para hacer los cabellos rubios de las mujeres, ¿no? Como reza en el título de la receta, como hilos de oro, ¿no? También encontramos recetas, aparte de los cabellos rubios, para teñir los cabellos de negro, es decir, que aún existe cierta tendencia de origen árabe, ¿no?, en el que las mujeres a veces sí que preferían los cabellos negros. Y muchas veces también sería para teñir, ¿no?, las canas y así aparentar menos edad. Uno de ellos, para ejemplificar que no todos estos secretos eran exclusivamente de uso femenino, encontramos, por ejemplo, para hacer la barba negra y linda y teñir los cabellos, ¿no? Un secreto maravilloso. Es decir, que también en los nombres se presumía cierto cuidado, cierta estética de su imagen. Por lo que respecta a la depilación del vello, se prefiere a mujeres con escaso vello corporal, sean los brazos, axilas o en el resto del cuerpo, incluso de la frente amplia o sin cejas, como vemos en la receta que he incorporado. Y también, ¿no?, por ejemplo, de nuca amplia, es decir, que también depilaban la parte de atrás del cuello. Otro de los secretos predominantes van a ser sobre el crecimiento del cabello. Esto también sería del ámbito del masculino, especialmente. ¿No? Por ejemplo, encontramos recetas como para hacer nacer los cabellos a un calvo o para hacer que los cabellos y pelos de la barba no caigan. Es decir, tanto para crecer como para evitar que caigan. Por lo que respecta al cuidado y la cosmética del rostro, encontramos múltiples secretos relacionados con aceites o ungüentos para el cuidado de la tez, ¿no? Por ejemplo, encontramos algunos ungüentos para quitar las pecas del rostro, es decir, se intentará evitar toda aquella marca, sean pecas o manchas, en las que en ocasiones se utilizan elementos a base de mercurio o plomo que, si bien eliminaban estas manchas, acarrearían problemas de salud posteriores aún peores, ¿no? O, por ejemplo, para evitar las arrugas. También vemos para el cuidado del color, ¿no? Hemos dicho que uno de los cánones era la belleza de tez blanca en las mujeres o incluso en los labios de color rojo o con colorete. Por lo tanto, encontramos muchas recetas para cuidar precisamente este aspecto de las mujeres, ¿no? Evitar los castigos de la exposición al sol y que pudieran tener cierta coloración de la piel. Por lo tanto, se tratarán, ¿no?, algunos secretos para prevenir y sobre todo para impregnar la piel y tintarla de colores blanquecinos. Y finalmente, para el cuidado del cuerpo, encontramos un conjunto de recetas o de remedios que tendrán que ver con las manos. Es decir, las manos seguían siendo una parte visible del cuerpo, tanto de mujeres como de hombres, por lo tanto, habrá muchas recetas también a base de aceites y ungüentos que tendrán que ver para evitar resquebrajuras o que queden lisas y suaves y bien olorosas, ¿no? Incluso blanquísimas. También para los pechos de las mujeres. Es otra de las partes, ¿no?, de la anatomía femenina que tienen una especial significación. En este libro solo hemos encontrado esta receta, pero el canon, ¿no?, de belleza renacentista marcaba que fueran pequeños y turgentes. Por lo tanto, encontramos, ¿no?, está para hacer que los pechos no se hagan gruesos. Además de todos estos secretos que hemos enunciado y que por cuestiones de tiempo no hemos podido abordar en profundidad, sí es verdad que encontramos también para ablancamiento de los dientes o para evitar el mal hálito, ¿no?, que sería otra de las cuestiones predominantes, ¿no?, de este tipo de obras.
Y ya para concluir, quisiéramos al menos mencionar que este tipo de investigación, aunque muy incipiente todavía, sí que guarda una estrecha relación con dos ámbitos que están íntimamente relacionados en estos libros de secretos, ¿no? Por un lado sería la historia de la ciencia, que nos permite conocer, ¿no? Cómo era la transmisión de esta medicina popular, sobre todo de las mujeres, y cómo integrarlas, ¿no? En la estructura de la salud pública en este siglo XVI y qué papel cobraban en la transmisión de estos saberes y de las técnicas, por ejemplo, ¿no? de destilación que eran necesarias tanto, por ejemplo, para la elaboración de los perfumes. Y por otro, a nivel filológico, encontramos aspectos que podrían ser objeto de análisis, como el concepto de autoría. Como vemos, esta obra se basaba, ¿no? en un seudónimo, así como el estudio, edición y análisis de estas fuentes primarias. Muchas de ellas aún no están editadas, ¿no? O, por ejemplo, el análisis traductológico, lexicográfico y diacrónico de las lenguas vernáculas. Vemos cómo se ha creado mucho vocabulario que no existía en estas lenguas o a través de las diferentes traducciones, ¿no? que encontramos en otras lenguas es posible hallar estas similitudes, ¿no? de creación de palabras. Finalmente, pues estos aspectos contextuales de la literatura de secretos que resultan tan interesantes a la hora de elaborar una edición crítica, ¿no? de este tipo de obras. Bueno, muchas gracias por su atención y por haberme escuchado y aprendido más sobre la obra de Alessio Piemontese.